rápido, porque igual ya se vio, ¿ok? Igual ya lo viste en clases. Ok, perdón. Empecemos. Dime qué es la investigación previa. Ok. Ok, yo te hablé del principio de oportunidad. ¿Te acuerdas? ¿Qué era? Ya. ¿Cuál principio general? No, 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 estás mal. No, está bien. Está bien, déjame repetir. El principio de oportunidad es una potestad que tiene el fiscal, ¿ok? Cuando a él le llega la noticia criminis como tal, él puede hacer una valoración según las pruebas que vaya recabando, las cosas que vaya recabando, y ver que como tal no cumple eh, quizás el principio de lesividad para que sea un delito, ¿ok? Te voy a explicar qué es el principio de lesividad. Eh, Tú sabes que se protegen bienes jurídicos en el ordenamiento del Código Penal. O sea, eso es lo que se protege. Ok, el principio de lesividad indica que debe haber un daño suficiente a estos bienes jurídicos para que se configure un delito. Es por eso que si es un daño leve, bien te pueden mandar a civil. O sea, ese es el punto. Entonces, si un fiscal está investigando y quizás puede ver que no, como que no es tan severo o como que no hay pruebas que asienten o sea lo realmente que pueda convencer a un juez para una sentencia y cosas así, puede aplicar esto que se llama el principio de oportunidad y es que pedir al juez de que se pueda archivar la causa, ¿ok? O sea, se puede archivar la investigación como tal. Ahora, obviamente, si tú eres la víctima, tú puedes oponerte a esto en una audiencia, puedes decir, no, señor juez, que vea esto, que dice, ¿cómo? Si el juez está de acuerdo contigo, se sigue la investigación. Si como que no se llega a un acuerdo, el juez puede mandar a otro fiscal, generalmente superior, para que revise, dé su opinión y se llegue a una decisión como tal. ¿Ok? Entonces, ese es el principio de oportunidad, no te olvides. Ahora, vamos a hablar del tiempo de prescripción de la acción. ¿Cuánto tiempo es? Del tiempo. Sí, ya. ¿En qué? ¿En qué 5 años? Ya, y en delitos mayores. Tranquilo, piénsala nomás. Ya, ¿el mismo tiempo mayor o el menor? Ok, sí, estás bien. ¿Te acuerdas muy bien? ¿Y qué pasaba con ese tiempo una vez iniciado el proceso? No, no, a ver, a ver. Una vez inicia el proceso, se resetea, ¿no es cierto? Ya, entonces hay la prisión, hay la instrucción fiscal como tal, y ahí vuelve a empezar el tiempo, ¿ok? Ya, entonces, no sé si no te entendí bien tu respuesta, pero parece que estás claro en esa parte. ¿Qué más te puedo preguntar? Mm, Deja de buscar, espera. ¿Qué más vimos en la anterior clase?
¿Cuál parte? Ya. Si no me equivoco, hablamos de lo que es la instrucción fiscal. Ya. ¿Qué es la instrucción fiscal? Sí, casi. O sea, sí hay una formulación de cargos. O sea, sí. Ok, ¿cuánto tiempo dura? 90 días. Ok. O sea, de manera general es 90 días. Si hay nuevos imputados o se quiere cambiar el tipo penal al cual procesar, se pueden dar otros 20, 30 días, 30 días. Pero no, nunca va a ir más de 120 días, bajo ninguna circunstancia. ¿Ok? Ok. Iniciemos ahora sí con lo de medidas cautelares que ya viste con tu profesor también. Así que yo te voy a expandir un poco más, porque él creo que solo te habló de las medidas cautelares personales, ¿ok? Ahora, ¿qué son las medidas cautelares? Como te expliqué, las medidas cautelares son aquellas, son unas herramientas que se toman, que tiene tanto Fiscalía, porque Fiscalía debe solicitar solo Fiscalía o muy rara vez de juez por oficio, ¿ok? Pero en general es Fiscalía quien solicita, ¿ok? Entonces, lo que buscan estas medidas cautelares, como te explicaba, son dos cosas. La primera es que el imputado llegue o esté presente en toda la audiencia, hasta la audiencia oral para la sentencia, y para que no se destruyan pruebas. ¿Ok? Estos son básicamente, las dos únicas razones que existen en el Código Penal ecuatoriano para que esto se aplique. Como te digo, esto es en Ecuador. En otros países de Latinoamérica, al igual que España, existe una tercera causal, que es cuando hay posibilidad de reincidencia del delito. En otros países también se valora eso, pero aquí me parece que la Corte Constitucional dijo que es inconstitucional. Entonces, es solo por las dos razones. Que esté como tal la persona y que no se destruyan pruebas. ¿Ya? Obviamente ya sabes que se dirigen por principios rectores, última ratio, excepcionalidad, formalidad, y vuelvo al tema, estas medidas cautelares se pueden pedir en cualquier etapa del proceso. Una vez iniciado, hasta ya para entrar a la audiencia oral. Porque como claro, quizás después de la audiencia de formulación de cargos, el man ve que va a perder y dice, mejor me voy del país. ¿Qué pasa? Ahora, estas medidas cautelares se dividen básicamente en medidas cautelares personales, que es de la persona que ya te explico, profesor, y te expliqué. Hay también las reales, que estas son básicamente cosas, ya te voy a explicar, y para las personas jurídicas. Como tú sabes, en lo que es derecho procesal penal económico, perdón, derecho penal económico, y obviamente se le sigue un proceso individualizado o se le trata como una persona individualizada y se le puede poner estas medidas cautelares. Ahora, también para esto se valora claramente cuáles son el tipo de pena. Obviamente resulta un poco desproporcionado, falta de proporcionalidad, que se le ponga un asesino y a un ladrón las mismas penas, inclusive preventivas, cuando un delito es mucho más severo que el otro, y obviamente la pena es mucho más severa que la otra. Esto también es una motivación interna que es más, te incentiva más a escapar si estás enfrentando 20 años de cárcel, a si estás enfrentando 6 meses. Porque los 6 meses probablemente no vayas. Ahora, el tiempo de prisión preventiva no puede superar bajo ninguna circunstancia un año. ¿Ok? Hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
me olvidé el caso, pero básicamente este es de un señor que lo mantuvieron 4 años de prisión preventiva y nunca le hicieron el proceso. Entonces, con eso se establece que ahora lo máximo es 1 año. Ahora, para aquellas penas que duren menos de 5 meses, de 5 años, perdón, lo máximo son 6 meses, ¿ok? Entonces tú tienes que crear esta diferenciación entre lo que pasa cuando son menos de 5 años y lo que pasa cuando son más de 5 años. Entonces aquí igual, si son menos de 5 años, solo puede haber 6 meses. Si son más de 5 años, puede estar hasta 1 año, ¿ok? Bueno, la base legal está en el Código Penal, hay que estar motivado claramente, y tú sabes que la prisión preventiva, como te explicaba, es última ratio. No hay, de ninguna manera puede ser la primera opción. Se deben verificar otras opciones, como el grillete electrónico, como por ejemplo la presentación periódica a fiscalía o al juzgado, pero solo en casos muy extremos es la prisión preventiva. Entonces, para su imposición debe haber la suficiente materialidad de delito, es lo que te explicaba, máximo 1 año. Bla, 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 excepcional y última ratio, es lo que te explicaba. No hay otra opción que última opción. Ahora, ¿cuáles son los efectos temporales? Caduca si la pena tiene más de 1 año, tú sabes que no puede estar más de 1 año. Y aquí hay una diferencia más técnica que generalmente aquí no se aplica, que es la reclusión mientras prisión. La prisión como tal es más severa, ¿ok? Obviamente estas ya son celdas que quizás pueden haber 3, 4 personas. Y obviamente son los lugares donde sabes que va a morir alguien. Ya, la reclusión como tal debería ser en centros de menos serios, con una celda cada uno, todo más tranquilo. Pero como te digo, tú sabes que aquí esto es más cuento. Tú sabes que el alcalde está en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad, así que se lo pasa un poco por los huevos. Bueno, otras medidas cautelares personales. Es lo que te explicaba. Hay otras. Primero, estas son medidas, como ya te he explicado, de coacción para que las personas vayan. El procedimiento, ya te voy a contar la caución. ¿Qué es la caución? Sí te conté, profesor, pero la caución básicamente es lo que sería la fianza en Estados Unidos. Si alguien te dice fianza en Ecuador, tú le dices eso no existe. Aquí hay caución. Ahora, esta caución es generalmente cuando vas a prisión preventiva y se sabe que yo voy a darle una cantidad de dinero para no ir. Entonces, el juez determina esa pena, tú pagas y puedes salir. Ahora, ¿qué pasa con ese dinero? Ese dinero, si tú asistes a la audiencia, o sea, cumples con tu obligación, se puede decir, de asistir a la audiencia, se te devuelve el dinero. Si tú te escapas, ese dinero se queda al Estado, ¿ok? Obviamente debe ser un monto justificado, o sea, debe ser proporcional. No le puedo decir a alguien que no tiene plata 5 millones, de la misma forma que no le puedo decir al nuevo a 5 millones. Pues debe ser proporcional. También puede ser sustituible o revocable, depende de las circunstancias. Ahora, arresto domiciliario es lo que te explicaba, es cuando una persona le dice, sabes que la cárcel no hay chance para ti, así que quédate en la casa encerrado. Esto generalmente es para personas mayores de tercera edad, para las mujeres embarazadas y que 90 días posparto. Y obviamente de ninguna forma esto puede ser compatible con prisión preventiva desde la propia corporalidad. Entonces, eso. La presentación periódica es lo que te digo. Básicamente el juez le dice a usted, señor Pepito, tiene que estar cada semana en el juzgado, firmar una hoja y ya. Entonces, si usted deja una semana de venir a firmar, si usted deja unas 2 semanas de venir a firmar, ya se puede hablar de unas medidas más severas, como tal. Hay la prohibición de salida del país. Obviamente,
esto es, te encierran en cierta forma, entonces no puedes salir. Y el grillete. Ahora, el grillete es como que un poco más libre, se puede decir. Te pueden poner, por ejemplo, prisión domiciliaria y dispositivo GPS para ver que cumplas. Entonces, este es como que se puede subir más. Igual, la prohibición de salida del país puede ir con cualquiera, como por ejemplo con la presentación periódica. Entonces, generalmente, estas dos, por lo menos, son compatibles con otras. ¿Ok? A diferencia de, por ejemplo, es imposible presentación periódica y arresto domiciliario. Entonces, cosas así. Ahora, las medidas cautelares reales. Perdón. Las medidas cautelares reales, como bien debes saber en civil, habla más que nada sobre el patrimonio y los bienes. Este patrimonio y bienes es generalmente cuando aplican o existen delitos patrimoniales, o sea, un robo, un hurto, etc. Entonces, yo le pido al juez en una medida cautelar real de, por ejemplo, un carro, para que pueda haber la reparación integral. ¿Ok? Entonces, debe estar motivado, debe ser cuantificable y se solicita en plena audiencia. Y ese es el objetivo más que nada, para la reparación integral. No es para ningún otro objetivo. ¿Ok? Puede haber secuestro o provisión de enajenar. ¿Qué es la provisión de enajenar? Ok. Ok, sí, todo bien. También, ok, cuando existen incautaciones de bienes dudosos. En los delitos hay algo que existe llamado el comiso. El comiso como tal es una figura en la cual el Estado te quita objetos, muebles, o también inmuebles, que uno pudieron ser causados que pudieron ser utilizados para cometer el delito. ¿Qué quiere decir? Una pistola o inclusive un carro, depende de la situación. ¿Ok? El otro son el dinero que pudiste haber obtenido, digamos que yo robo, y también lo que serían las ganancias. Esto quiere decir que si yo robo un celular y alguien me paga $300, eso se considera como tal una ganancia, porque no es del bien que robé en sí, sino es algo que obtuve vendiendo el dinero que robé. Entonces eso también se te quita. Eso básicamente es el comiso. También puede haber retenciones de rentas y créditos. Es por lo que te digo, esto también es un objetivo del comiso. Entonces, digamos que en el caso yo vendo el celular, me dan $300 y con esos $300 yo compro acciones. Entonces, eso también se me puede retener, lo que puede ser las rentas o inclusive el valor de las acciones. Esto más que nada es por el principio de que nadie puede beneficiarse por el crimen, ¿ok? Por un ilícito. Es también por eso que existen otras figuras como el comiso ampliado, pero no es de aquí el tema, ¿ok? El comiso es básicamente una pena accesoria. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un problemita, es un poco técnico, pero en general se le ha puesto el comiso como una pena accesoria. Hay las penas, tú sabes que son privativas de libertad, hay las penas que son privativas de derechos, y hay las penas accesorias, que esas son básicamente como que no entran en estas categorías y quedan ahí. Entonces, como te digo, el comiso es una pena accesoria, que es básicamente se te restringe los instrumentos o lo que pudiste ganar. O sea, eso se queda al Estado. Y depende lo que sea, digamos que es una casa. El Estado simplemente la puede rematar y se queda con la plata, pero eso básicamente va al Estado. O en pocos casos también sirve para la reparación de la víctima. Ahora, medidas cautelares de la persona jurídica. En derecho penal, a diferencia de lo que sería derecho civil y derecho mercantil, el velo societario es muy débil, casi no existe. O sea,
Recuerdo las clases de mercantil y que el profesor me decía, levantar el grado societario es dificilísimo y etcétera. Pero aquí en penal y es por lo que te estaba diciendo, por el principio de lesividad, aquí hay un daño tan severo al bien jurídico protegido que cosas como el velo societario es muy débil. Ahora, estos tienen una finalidad preventiva, que es una reparación, y solo se puede aplicar a la persona jurídica. No sé qué tanto les habrán dado lo que es imputación de la persona jurídica, pero básicamente se le puede imputar, hay dos teorías básicas, la representación y la de corrupción interna, se le puede decir. La primera es cuando un accionista o un gerente utiliza la empresa o mediante la empresa para enriquecerse a él, a los otros socios o a la empresa en sí. Por falla interna, se puede decir, es cuando no existen generalmente los mecanismos de compliance adecuado. ¿Ok? ¿Qué es el objetivo? Siempre la empresa tiene que beneficiarse de lo que se está haciendo. Un ejemplo, digamos que Pepita es la líder de compras de la empresa y a ella le pagaron $3,000 para que elija empresa A, que también les estaba dando un precio más bajo y era de muy buena calidad las cosas. Tú puedes decir, ok, aquí directamente Pepita se está beneficiando, y sí, pero en la empresa también existe un beneficio de la calidad y todo lo demás. Entonces también puede haber un proceso para la persona jurídica. Es por eso que el compliance es tan importante en cierta forma, porque el compliance, o sea, tener un buen sistema de compliance puede servir para que puedas evitar la pena de la persona jurídica. Ahora, ¿cuáles son las medidas cautelares para las personas jurídicas? Es la clausura provisional. Básicamente, ciertos locales tienen que estar cerrados durante un tiempo. La suspensión de actividades, esto es generalmente en empresas fantasma. Entonces, cuando estas empresas fantasma o empresas pantalla también se le llama, se les dice que suspendan totalmente las actividades. También la intervención pública, que es cuando los peritos, los servicios, por ejemplo, el SRI, etcétera, empiezan a revisar los libros contables, a ver si está todo de acuerdo a lo que debería ser. Y también se puede solicitar la suspensión de contrataciones públicas en proceso. En ese caso, digamos que, como aquí se ha visto, hay un concurso y se ve que una empresa quizás le paga un funcionario, se le puede, mientras se investiga, que se suspenda la contratación pública. ¿Ok? Por último, las medidas de protección. Como te explicaba anteriormente, estas medidas de protección tienen el objetivo central y fundamental de proteger a la víctima. ¿Ok? Como tal, ¿qué se busca? Que depende del delito y la persona se protege. Obviamente estas son un poco más libres, por así decirlo, o sea, no están tipificadas como tal, sino de que dependerá de lo que sea necesario. Una de esas es la medida de alejamiento, que me imagino que debes conocer, generalmente para violencia intrafamiliar, o por ejemplo que salga de la casa, etc. O sea, estas son medidas básicamente de protección. No se le está limitando el derecho como tal al imputado, pero sí hay una restricción, ¿ok? Estas son de carácter temporal y urgente. Como tal te digo, generalmente se busca que se actúe lo más rápido posible, debe estar justificado, y en aquellos delitos de acción privada esto no se aplica, no se puede, ¿ok? Como te digo, la diferencia es más libre. Lo chévere es que no necesariamente necesitas audiencia previa, y es por eso, como tú has podido ver, que a veces sacan medidas de alejamiento que simplemente van al de la mujer, se me fue el término, pero bueno, o van a la Defensoría del Pueblo y dicen, ¿sabe qué? Esta persona me pegó, etcétera, necesito una medida de alejamiento. Ajá.
Entonces, eso te digo, es mucho más accesible. Igual si tú eres un abogado y necesitas una medida de protección, puedes simplemente enviar un escrito al juez, justificando, claro. Ahora, estas generalmente son inmediatas y debe haber un riesgo probado. Como te digo, necesita estar motivado. Y las comunes, obviamente, son las de acercamiento, la que son custodia de bienes de la víctima, que en ese caso, cuando existe la posibilidad de que exista un daño a algún bien de la víctima, como por ejemplo el carro. Digamos que una persona recibe una amenaza, o sea, está siendo procesado y recibe que la otra persona le va a quemar el carro porque está imputada. Entonces puede pedir tranquilamente estas medidas de protección. El límite temporal. Esto es chévere porque es hasta que se hace el riesgo. O sea, mientras existe el riesgo como tal, se puede seguir. Es como tú bien sabes, volviendo a lo que es la medida de alejamiento, después de los 30 días se supone que hay una audiencia a la que tú deberás justificar. Mientras tú justifiques, obviamente aquí ya motivado, se te puede extender. También es sustituible por otras. Ahora, ¿cómo se revocan estas audiencias? ¿Cómo se revocan estas medidas? Esto se debe pedir una audiencia como tal. Tal como, sobre todo las medidas cautelares, tal como se necesita una audiencia para solicitarlas, se necesita una audiencia para que se revoque. ¿Ok? En este caso puede ser cualquiera de las partes. Digamos que yo soy... como viste, el defensor de Aquiles Álvarez pidió varias veces que haya una revocación de estas medidas. Entonces, obviamente, se arregló un día para sentencia y en sentencia... se arregló un día para la audiencia y en la audiencia tanto Fiscalía como el abogado de Aquiles Álvarez tuvieron que asistir y dar sus argumentos. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Ok? Y en caso de que existan nuevos elementos a ser valorados. En este caso, no lo sé, digamos que Álvarez estaba en peligro su vida. Se pudo haber usado como argumento. Ahora, estas también se pueden sustituir o revisar. Digamos que ya no hay riesgo de escape en la medida de prisión preventiva y se la pueda pedir y se puede pedir que, por ejemplo, use grillete o que esté en prisión domiciliaria. ¿Ok? Entonces, esto se puede sustituir tanto para reducir su gravedad como para aumentarla. Depende de la situación en la que se encuentre en ese momento. Ahora, la caducidad, ya te expliqué qué pasa con la prisión preventiva. Es máximo 1 año, no se renueva automáticamente y si no se ha hecho el proceso, la persona tiene que salir. Tiene que salir sí o sí, caso contrario, deberás presentar probablemente una medida constitucional como habeas corpus. Ahora, la caución, bueno, ya te expliqué, básicamente es para evitar, se puede decir, ir a la cárcel. Esta también no te comenté, pero sí puede también ser utilizado ese dinero para reparar a la víctima en caso de que sea sentenciado. O se ejecuta cuando el man se escapa. El impacto del proceso, como te comenté, es para que la persona esté y que evitar delaciones y preservación de pruebas. El ejemplo que te di la otra vez, digamos que yo soy un gerente, estaba realizando una evasión fiscal y decido ir a la oficina y destruir los libros contables. Entonces, eso es el objetivo como tal. Las conclusiones. Siempre se busca que haya un balance. ¿Ok? Tú sabes que depende de la perspectiva, pero generalmente más aquí se acerca más a lo que dice Zaffaroni y que el derecho penal busca una limitación al poder punitivo del Estado. Entonces, obviamente deben ser excepcionales y de la excepcionalidad la prisión preventiva es la última ratio. O sea, requiere más. O sea, lo que se hace aquí de dar prisión preventiva a todo el mundo ya ha sido criticado varias veces. Debe estar motivada
y se debe proteger los procesos sin vulnerar la presunción de inocencia. Tú sabes que aquí la presunción de inocencia, bueno, en el derecho penal en general, es uno de los principios fundamentales que existen, es muy importante y tú sabes del riesgo que existe por ir a prisión en Ecuador. Entonces, bien puede ser una sentencia de muerte, por lo cual debería ser sopesada más. La importancia actual en el COIP fortalece la tutela efectiva y es algo que se debe entender bastante bien porque es algo muy común. Es algo que todos piden, es algo que es necesario y en Ecuador tú sabes que igual es fácil ir. Me acuerdo que tuve un cliente, bueno, potencial cliente que me estaba hablando y el man había cometido un delito, era como 5 o 6 años de pena máxima. Y el man me decía, bueno, ¿usted me recomienda escapar o ir a la audiencia? Le dije, no, tienes que ir a la audiencia, es lo mejor para que estés tranquilo. Y no, no, mejor me escapo. ¿Qué habré hecho de su vida? No tengo idea, pero realmente es algo que pasa aquí. Y eso es porque, como te he explicado, hay prescripción del tiempo de investigación, hay prescripción en que se debe llevar el proceso y una vez sentenciada la persona hay prescripción para la sentencia. ¿Ok? Entonces, aún en el caso que tú seas sentenciado, si te escapas antes de que se ejecute la sentencia, está también la pena prescribe. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente una pequeña presentación de medidas cautelares. ¿Tienes alguna duda? Ya, ok, entonces eh, hagamos otra vez un pequeño repaso, ¿ok? Dime los 3 tipos de medidas cautelares que existen para personas jurídicas. Ya, muy bien. Eh, ¿Cuánto es el tiempo que puede estar máximo en prisión preventiva? No. 90 a 120 días es la instrucción fiscal. La prisión preventiva, máximo 6 meses si es un delito menor de 5 años y 1 año si es un delito mayor de 5 años. ¿Ok? Dale. ¿Cuáles son las medidas cautelares personales que existen? Prisión preventiva, ¿ya? El grillete, ¿cuál más? Presentación periódica, no te olvides. Y la prohibición de salida del país. ¿Ok? Ya. Eh, ¿Cuál es el objetivo de las medidas cautelares reales? ¿Para qué yo te quiero prohibir enajenar un bien? Ya, esa es la prohibición de la. Ya, pero ¿para qué? Para la reparación integral de la víctima. ¿Ok? El objetivo es que existan medios económicos para que se pueda reparar la víctima. Bien, vamos. ¿Qué son las medidas de protección? ¿Cuál es el fin? ¿Proteger a quién? Ya. Eh, ¿En qué sentido se protege a la persona? ¿A cuál persona? Ya, pero ¿cuál es el objetivo?
O sea, más que nada, ¿quién se busca proteger? A la víctima. Las medidas de protección son para la víctima, no te olvides. Medidas cautelares para el procesado, medidas de protección para la víctima. Así de simple. Ya, vamos a... ¿qué es la caución? No, no. A ver, la caución es para evitar ir a la prisión preventiva. ¿Ok? Solo se aplica para las medidas cautelares, para evitar que ésta se aplique. De ninguna forma la caución va a servir para terminar con el proceso, archivar el proceso, cualquier otra cosa que evite la responsabilidad, ¿ok? Solo son para evitar las medidas cautelares. ¿Qué pasa si yo incumplo, si yo pago caución y evito las medidas y me escapo del país? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Ya. ¿Y si me escapo, qué pasa? Es una garantía, ja. Entonces, ¿qué pasa si yo me escapo? O sea, si digo, si voy a ir a la audiencia, le prometo, aquí tiene $500,000 y al día siguiente me voy a los Bahamas. Ese dinero se lo queda al Estado, ¿ok? Y en medidas excepcionales y en algunos casos se utiliza para la reparación integral de la víctima, ¿ok? Ya. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Yo te expliqué qué significa última ratio. ¿Qué es eso? Ya. Última ratio, no te olvides, es en el último de los casos. O sea, es si ya no existe otra opción, es última ratio. Ahora, de las medidas cautelares, ¿cuál es última ratio? La prisión preventiva, ¿ok? Solo la prisión preventiva se puede definir como última ratio, en ningún otro caso. ¿Ok? Ya. Vamos a ver, igual te voy a mandar material para que lo revises. Sí tienes que repasar esto, sí. Porque el otro veo que sí te quedó muy claro, pero en este veo que hay unas cositas que se te escapan. Pero está bien, o sea, debe repararlo. ¿Cuál es la diferencia entre prisión y reclusión? Que te comenté que aquí no se aplica mucho. Prisión es más severo, ¿ok? Es las cárceles normales, etc. Reclusión debería ser en centros un poco menos graves, y es lo que yo te he explicado de Aquiles Álvarez, que es raro, poco común y no se debería hacer que alguien a prisión preventiva se le envíe a la cárcel más segura de todo el Ecuador. ¿Ok? No te digo que no pasa, o sea, pasa, pero por ejemplo en la legislación estadounidense esto pasa muy comúnmente con personas como terroristas y narcotraficantes, porque también la lógica es diferente. Eso es más derecho penal del enemigo, que no viene el caso, pero ahí queda. Ahora, vamos a ver otra vez. Vamos a ver otra vez. Yo puedo yo poner, por ejemplo, prohibición de salida del país con alguna otra medida cautelar, como por ejemplo presentación periódica.
Ya, está bien. ¿Qué tal el grillete electrónico y el arresto domiciliario? Pero puedo poner. Ya, verás, como recomendación, yo siempre creo que es bueno el grillete y el arresto domiciliario, ¿ok? Más que nada para estar seguros de que realmente no salgas de ningún lado. Es poco probable de que se pueda poner un policía ahí 24 horas. Y digamos que yo me escapo en esas 23 horas y voy y mato a la víctima. Entonces es mejor que estemos dos. Bien, eh, el arresto domiciliario, yo te dije, por ejemplo, a dónde debería ir. ¿Recuerdas dónde te dije? Perdón, la presentación periódica, discúlpame. Puede ser generalmente o al juzgado o a fiscalía. Y es generalmente, por ejemplo, cada semana, cosas así. Y tengo que firmar, etcétera. ¿Ok? Se puede sustituir una medida cautelar por otra. ¿Bajo qué circunstancias? Por ejemplo, ya, si estás bien, pero también hay cuando hay nuevas, han surgido nuevos elementos de convicción, por decirlo así. Por ejemplo, digamos que a mí me dan grillete y me cachan comprando un boleto de avión, ¿ok? O quizás cosas así, o rentando un lugar en Francia, sin necesariamente comprar un billete. Pero si ya cojo y digamos que yo estoy siendo procesado, tengo presentación periódica y provisión de salida del país, y se enteran que yo he pagado en Medellín una habitación durante 2 meses. Entonces, ¿qué vas a hacer en Medellín 2 meses? Y tú sabes que como estamos cerca, salir es muy fácil. O sea, salir en general es fácil, pero Colombia más. Ok, yo te hablé de la reparación integral, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿A qué te refieres? Desarrollalo más. Ya, sí, muy bien. Yo te hablé básicamente de lo que es el comiso. ¿Qué? Comiso, que era una pena accesoria, ¿recuerdas? ¿Qué es eso? Te vuelvo a repetir. El comiso es una pena accesoria, como te comenté, y esta básicamente es cuando yo, Estado, te retiro el dominio de aquellos instrumentos que fueron utilizados para cometer el delito, las ganancias que pudiste obtener del mismo, ¿ok? Ya sea, como te expliqué, digamos que yo utilizo un cuchillo de cocina para matar a alguien. Se me decomisa ese cuchillo, ¿ok? Ese es el del instrumento. Digamos que yo utilizo un carro para atropellar a alguien de forma dolosa. Se me puede retirar el carro. ¿Por qué? Si el carro, tanto el carro como el cuchillo de cocina, no están prohibidos por la ley y no son objetos ilegales ni en el COIP ni en el Código Civil. Y es por la teoría de la peligrosidad. Una vez estos instrumentos vienen a mi posesión, yo aumento la peligrosidad de estos.
¿ok? Entonces ya no se vuelven un mero carro y un mero cuchillo, ya se volvieron instrumentos para cometer un homicidio, ¿ok? Ahora, las ganancias, es lo que te explicaba, si yo cojo y robo un celular, yo ahí tengo de ganancias ese celular, o sea, ya es dinero mío, y obviamente es lo que te contaba al principio, que nadie puede enriquecerse por un ilícito, ¿ok? De ninguna forma. ¿Qué pasa en el caso de que, por ejemplo, yo robo una cartera, ahí había $1,000 y esos $1,000 los invierto y gano 5,000, digamos? ¿Qué pasa con esos 5,000? Entonces yo me puedo quedar con ese dinero. No, a ver, no es solo el dinero que yo le robo a la señora, ¿ok? Es también si yo utilizo ese dinero en una inversión y aunque se lo gane legítimamente, el origen viene de un ilícito. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, solo le cobrara esos $1,000, el man tendría $4,000 de ganancia. Eso quiere decir que se enriqueció por el ilícito. ¿Ok? Y es por eso que también se le decomisarían esos 5,000 que ganó, aunque haya sido de forma legal. Aunque digamos que yo robo $500, compro un montón de boletos de lotería y gano. El dinero que yo gane de la lotería, decomisado. ¿Ok? Nadie puede enriquecerse por un ilícito. No, no te olvides de esto. Pasa con los narcotraficantes, que me imagino que has de haber visto, que se les llevan las casas, se les llevan las empresas y todo. Y es por este tema. Nadie puede enriquecerse. Bien. Eh, ya. Eh, yo te decía que ¿para qué generalmente se usa la suspensión de actividades? O sea, generalmente ¿en qué empresas te dije? ¿Mande? Ya, pero yo te dije que estas se utilizan generalmente en un tipo de empresas específicas. ¿Recuerdas? Ya. En las empresas pantalla o fantasmas. Ok. ¿Sabes qué es una empresa fantasma o pantalla? Sí, casi, casi verás. Una empresa fantasma es básicamente una empresa que si bien aparenta que tiene actividades económicas, realmente no las tiene. O sea, es puro cuento. Estas simplemente se usan para lavado de activos. Entonces, yo de empresa de delito mando a esta empresa fantasma y de esta empresa fantasma va a otra empresa, probablemente también fantasma, y luego vuelve a mí y me enriquezco. ¿Ok? Estas empresas no tienen ningún tipo de giro económico real. Entonces, solo están ahí para hacer actividades ilegales. ¿Ok? Entonces, con esta suspensión es para que básicamente dejen de tener un giro como tal y se puede investigar bien las cosas. Más que nada de que se suspenda el ilícito que ha estado cometiéndose. Ok. Bien. Veamos qué más podemos preguntar. No, creo que ya revisamos bastante bien. Volvamos otra vez a lo básico. ¿Cuánto tiempo de prisión preventiva máximo puede haber? Ah, sí sabes. Ya. Vamos, piénsalo. Ya lo dijiste bien antes. Si lo tienes ahí. No te olvides de la regla de menos de 5 años, más de 5 años.
Ya. No, eso es la prescripción de la acción. No. Para prisión preventiva, para delitos menores de 5 años, máximo 6 meses. ¿Ok? Para delitos mayores de 5 años, máximo 1 año de prisión preventiva. También te conté, ¿qué pasa si ya ha pasado, digamos, 1 año, 2 meses y la persona todavía no sale? ¿Qué puedes utilizar? ¿Qué recurso hay? El habeas corpus, ¿ok? Si establece que puedes estar máximo 1 año y han pasado más de ese tiempo y no te están dando ningún tipo de solución, vas y presentas un habeas corpus, ¿ok? Creo que igual después en el cronograma se habla de habeas corpus. No sé qué tanto te hable tu profesor, pero yo también te voy a hablar de los tipos de habeas corpus que existen. Como tal, espero que te acuerdes que por lo menos te comenté, en el caso de los niños de las Malvinas se utilizó habeas corpus, específicamente el habeas corpus instructivo, que es un subtipo de habeas corpus que tiene una finalidad como tal. Y así hay, por ejemplo, habeas corpus correctivo, etcétera. Entonces eso también vamos a revisar para que el habeas corpus. Entonces te voy a mandar para que le revises. Tú sabes, cualquier tipo de cosa que les avise el profesor, que se vaya a hacer algún trabajo, alguna tarea, me avisas, podemos revisar el jueves. Y si no es posible, el jueves, o sea, tu profesor no te dice nada, el jueves continuamos con unos ejercicios, ¿ok? Para que vayas practicando. Dale, entonces, no te olvides de revisar. Yo sé que esto de los tiempos es una joda y después lo que es competencia y jurisdicción es aún más dolor de cabeza, pero ya, es lo último, ¿ok? Ya es el último semestre que creo que tienes penal. Ya, entonces, es un último esfuerzo de esto, ya. Dale, entonces ahí quedemos por hoy. Cuídate mucho, que estés bien.